Buenas noches, hermanos. Bendiciones. Los saluda su hermano en Cristo, Gastón Umaña, del Ministerio Sonando la Trompeta, desde San José, Costa Rica. Hoy traemos un tema importante. Vamos a hablar sobre la apostasía y la vamos a relacionar. Vamos a ver toda la evolución que ha tenido la apostasía, las menciones que hay en la palabra de Dios. Y estos tiempos finales, obviamente hay una manifestación más grande y vamos a entenderla, inclusive todo este fenómeno que está pasando con esta pandemia, con este virus del COVID-19, pues también nos ha ayudado a poder entender, o más bien puede ayudar a mucha gente a que se les abran los ojos en relación a algunas cosas que la gente creía que eran de parte de Dios, pero que no lo eran. En otras palabras, gente que cree que hay personas que son ministros, que vienen de parte de Dios. Todo este tema del COVID-19 ha ayudado a entender o a comprobar más bien o a confirmar que esas gentes eran falsos ministros. Pero vamos a empezar con una detallada análisis para que usted pueda ir entendiendo, porque probablemente hay gente que nos está escuchando que no conoce algunos detalles, inclusive algunas personas pueden tener años de estar en el medio cristiano y no tener un entendimiento, un conocimiento de qué es lo que significa la apostasía. Probablemente hay gente que también nunca ha escuchado ni siquiera la palabra apostasía. Entonces, para empezar, vamos a definir qué es la apostasía. Entonces, la apostasía, para ponerlo en palabras bien sencillas, es cuando es un proceso que se da cuando personas que han nacido de nuevo, que forman parte del cuerpo de Cristo, se apartan de las doctrinas, de las enseñanzas de Cristo, de las doctrinas bíblicas, para seguir enseñanzas falsas, para seguir tradiciones de hombres y para enseñar cosas que tal vez están trayendo o han traído sus denominaciones, sus grupos, sus sectas, aunque no debería de haber eso en el cuerpo de Cristo, pero que vienen a sustituir la verdadera palabra de Dios, que vienen a sustituir la verdadera enseñanza de Jesucristo. Entonces, el resumen, son personas nacidas de nuevo que se apartaron detrás de otras doctrinas, de otras enseñanzas diferentes a las de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina bíblica. ¿Cuándo inició esto? Porque esto es algo que viene profetizado en la palabra de Dios y ahora vamos a leer algunos pasajes bíblicos y vamos a ver que esto no es algo sencillamente del tiempo del fin, sino que es algo que venía desde ya, desde tiempos atrás. Y vamos a leer algunas citas, no tal vez todo, porque si no, estos 40 minutos que tenemos de tiempo, esta media hora, 40 minutos que tenemos de tiempo se nos va. Pero vamos a ir al libro de los Hechos. Hoy no voy a proyectar de internet, sino que vamos a ir a la palabra de Dios. Vamos a ir a Hechos capítulo 20, donde se empiezan a ver las primeras advertencias de la apostasía que vendría luego con más fuerza. Si usted busca en Hechos capítulo 20, va a poder ver en el versículo 19, o en el 17, perdón, dice que hay un pequeño título, ¿verdad? Que lo agregaron los traductores que dice discurso de despedida de Pablo y Neto. Entonces ahí en el versículo 17 vemos que Pablo mandó a llamar a los ancianos de la iglesia. A los ancianos de la iglesia, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. O sea, Pablo tenía un mensaje importante para los ancianos de la iglesia. Vean qué interesante, algo que viene aquí en la palabra. Pablo no dice que mandó a llamar a pastores, a profetas, apóstoles, etcétera, sino que mandó a llamar a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué? Porque los ancianos de la iglesia es la verdadera estructura que menciona la palabra de Dios de cómo debe funcionar la iglesia. Entonces él manda a llamar a los ancianos, que los ancianos de la iglesia eran los cristianos más maduros, que son los encargados de ayudar y de guiar, de enseñar la palabra de Dios a la gente nueva que está apenas empezando en los caminos del Señor, gente que acaba de nacer de nuevo. Y entonces empieza a hablar de una serie de cosas de las que él ha hecho ahí en Éfeso, pero nos vamos a concentrar en el versículo 27, después del 17 al 27, y Pablo dice, porque no he rehuido de anunciarlos todo el consejo de Dios. ¿Qué significa esto? Pablo está diciendo, y en el versículo 26, si quieren lo vuelvo a leer, también dice con el 26,
Dice, por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehusado de anunciarles todo el consejo de Dios. Pablo estaba haciendo las mismas o haciendo referencia a la atalaya que menciona Ezequiel 3 o Ezequiel 33, cuando hay una advertencia de parte de Dios que si nosotros no anunciamos todo el consejo de Dios, nosotros vamos a ser culpables de la sangre de aquellas personas que se pierdan por no conocer completamente la verdad. Entonces Pablo dice que él está libre de la sangre de todos. ¿Por qué? Porque Pablo ha enseñado todo el consejo de la palabra de Dios. O sea, toda la sana doctrina ha sido enseñada por Pablo. Entonces viene y le dice a los ancianos que mandó a llamar, dice, por tanto, mirad por vosotros, o sea, cuídense ustedes mismos y por todo el rebaño que el Espíritu Santo ha puesto, os ha puesto por obispos para apacentar a la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Entonces vean qué importante, Pablo viene y les dice que él está limpio de la sangre de todos. Continúa y explica por qué, porque él ha enseñado toda la sana doctrina, todo el consejo de Dios, y le dice a esos ancianos de Éfeso que se cuiden ellos mismos, como doctrinalmente, y que cuiden al rebaño. ¿Cuál es el rebaño? El resto de la iglesia del Señor, la cual el Espíritu Santo puso a ellos como obispos. ¿Por qué? Porque los ancianos y los obispos digamos, es una función similar, está hablando de lo mismo. Los ancianos son los cristianos más maduros, y esa función de obispo lo que significa es una función de supervisión y de cuidado de los hermanos más débiles en la fe. Entonces el Espíritu Santo fue el que encargó a esos ancianos para que cuidaran a las ovejas o a los hermanos más débiles en el Señor. Dice, para apacentar a la iglesia del Señor. Entonces vean qué importante, apacentar lo que significa es darle alimento a la iglesia del Señor. Entonces vea que ahí no está haciendo referencia a ningún tipo de denominación o de secta, sino está hablando en términos generales de la única iglesia que existe, la iglesia del Señor. Y dice que esa iglesia del Señor, la cual Jesús ganó con su propia sangre. Entonces vean la advertencia de Pablo, cuídense ustedes mismos y cuiden a las ovejas que el Espíritu Santo, no fueron hombres, sino el Espíritu Santo puso a su cargo para que ustedes las apacenten, las alimenten y las protejan. Y entonces les da la razón en el versículo 29, o sea, les explica la razón de esto que les está hablando en el versículo 29. De Hechos 20:29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Pablo aquí estaba profetizando la llegada de la apostasía. Vea que les está diciendo, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, o sea, falsos. Acuérdense que Jesús decía que los falsos profetas venían vestidos de lobos rapaces, lo decía en Mateo capítulo 7, Jesús, en el Sermón del Monte. Y dice que no perdonarán al rebaño. Vea qué interesante que dice que no, estos lobos rapaces traen una misión porque son ministros de Satanás que vienen a devorar completamente a las ovejas del Señor. Y dice que esos lobos rapaces, ¿de dónde van a venir? En el versículo 30, de Hechos 20, Pablo lo deja claro, dice, y de vosotros mismos, ¿qué significa de vosotros mismos? Se levantarán hombres que hablarán cosas perversas para arrastrar tras de sí los o sus discípulos. Entonces, vean qué interesante que de estos mismos ancianos que Pablo mandó a llamar, dice que Pablo les está diciendo, de ustedes mismos se van a levantar hombres que hablarán cosas perversas. O sea, ¿qué significa cosas perversas? Cosas contrarias a la doctrina de Cristo, cosas contrarias al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y con qué fin? Para arrastrar tras de sí discípulos. Entonces, vean cuál es el propósito, o sea, una de las formas en que funciona la apostasía. De una iglesia sana, de una congregación sana, se levantan hombres lobos rapaces que están ahí encubiertos, o sea, acuérdense
que Jesús lo habló en Mateo 13, del trigo y la cizaña, se levantará la cizaña, esos lobos rapaces, que hablarán cosas perversas, o sea, doctrinas falsas como cuáles, como un ejemplo muy claro en nuestro tiempo, como la falsa doctrina de la prosperidad, o como el calvinismo, o como la metafísica, eso, la confesión positiva de las sectas pentecostales. Dice, para arrastrar tras de sí discípulos. ¿Y esto qué significa? Que el resultado de esta apostasía es la creación de sectas, porque estos lobos rapaces que se separan del grupo crean una organización religiosa para arrastrar tras de sí discípulos, formar un grupo aparte, siguiendo una doctrina falsa que sea atractiva para estas ovejas que son engañadas. Otro ejemplo puede ser el salvo siempre salvo. Hay gente que le prometen el salvo siempre salvo y le parece que es algo muy agradable a sus oídos y va a seguir a lobos rapaces que enseñen este tipo de herejías. Vamos a ver en Primera de Corintios, aunque en Corintios lo menciona 2 veces, algunos ejemplos de esta apostasía en Primera de Corintios, en el capítulo 1 y en el capítulo 3, Pablo lo menciona y eso lo vemos en nuestro medio y lo interesante es que eso es apostasía y mucha gente no se da cuenta que es apostasía porque la gente cree que apostasía se acusan entre las sectas evangélicas, se acusan entre ellos de que unos tienen la razón, de que unos no creen en esto y lo otro, pero esas son divisiones que hay grupos, ¿verdad?, que no tienen asidero bíblico porque la verdadera iglesia de Cristo, como nos lo enseña Efesios 4, cuando habla de la unidad de la fe, habla de que solamente hay una doctrina y esa doctrina única es el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces, esa doctrina única, esa unidad en la fe nos enseña que solamente hay un Espíritu Santo y el Espíritu Santo no le va a enseñar unas cosas a unos y otras cosas a otros, o solamente hay un Señor que es Jesús. Entonces no vamos a tener un Señor en un lado y otro Señor en otro con doctrinas diferentes. Entonces, vean que toda esa partición o esa división que se da en el cuerpo de Cristo es resultado de la apostasía. Y eso, el que está detrás de eso es Satanás, porque Satanás quiere que el cuerpo de Cristo esté partido en miles de pedazos para que no pueda ser edificado, que es el propósito de la unidad, y que no puedan crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y que tampoco sean llevados por todo viento de doctrina. Pero cuando hay ese tipo de divisiones, estos objetivos principales de la unidad del cuerpo de Cristo se pierden. Entonces, vamos a leer 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, para que vean qué interesante. Dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, estamos en 1 Corintios 1:10, que habléis todos una misma cosa. Ven, que habléis todos una misma cosa. O sea, ¿qué significa eso? Que no haya diversidad de doctrinas, sino que solamente tiene que prevalecer la doctrina que Jesucristo le enseñó a los discípulos por medio del Espíritu Santo, como lo dice el libro de Hechos en el capítulo 1. Que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones. Ven qué interesante, que no haya entre vosotros divisiones. Las divisiones es una cuestión que está relacionada con apostasía. Las divisiones es algo que viene de parte de Satanás. Ahora vamos a ver quién es el que origina la apostasía más adelante, pero todas estas divisiones, estas sectas que unos se llaman pentecostales, otros carismáticos, otros de las asambleas de Dios, otros del evangelio cuadrangular, otros del evangelio completo, otros los bautistas, otros adventistas, otros se llaman calvinistas, otros presbiterianos, otros bautistas del sur, otros, hay cualquier cantidad de divisiones, otros se llaman independientes, otros se llaman del reino de Dios ahora, etcétera, etcétera. Todas esas divisiones no vienen de parte de Dios. Y dice, os ruego que todos habléis una misma cosa y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis todos perfectamente unidos en una misma mente. ¿Cuál es esa mente? La mente de Cristo. Todos tenemos que estar unidos en la mente de Cristo. Y esa mente de Cristo, nosotros llegamos a renovar nuestra mente por medio del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo nos empieza a través del Espíritu de revelación, de dar el entendimiento de la palabra, de cuál es la verdadera voluntad
de Dios. Amén. Entonces dice que todos tengamos una misma mente y un mismo parecer. Entonces, vean cómo las denominaciones y las sectas es contrario a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Veamos lo que dice el versículo 11. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Estas divisiones que se crean, que somos testigos, que las hemos visto por siglos de siglos, lo que crea es, en vez de que haya armonía y amor en el cuerpo de Cristo, lo que crea es que hayan contiendas, o sea, divisiones y pleitos, y por eso hay celos y rencores entre diferentes grupos, organizaciones supuestamente cristianas. En el versículo 12 dice la palabra de Dios, quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y el otro dice, yo soy de Apolos, y el otro dice, yo soy de Cefas o de Pedro, y otros dicen, yo soy de Cristo. Es lo mismo que ha ocurrido en los últimos siglos, hermanos. Unos dicen, yo soy bautista, otros yo soy calvinista, yo soy presbiteriano, yo soy de la iglesia cuadrangular, yo soy de las asambleas de Dios, yo soy carismático, yo soy pentecostés, etcétera, etcétera. Es lo mismo. Entonces, Pablo, en el versículo 13, hace una pregunta que lo vamos a dejar ahí, pero que contesta todo. Dice, ¿acaso está dividido Cristo? 1 Corintios 1, versículo 13. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros o fuiste bautizados en el nombre de Pablo? Entonces vean que la cabeza de la iglesia es Cristo. Cristo fue el que murió en la cruz del Calvario. Cristo fue el que nos redimió. Dice la palabra de Dios que, que en Cristo nosotros estamos completos. Cristo es el centro de todo. La verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo es la iglesia que Cristo formó. Esa iglesia donde la cabeza es Cristo. Y cuando hay gente que me pregunta a mí que a qué grupo pertenezco, o ahora les voy a explicar un poco más a qué iglesia vas, etcétera. Yo no pertenezco a ningún grupo. Nosotros, los hijos de Dios, la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo, somos la sumatoria de todas las personas que hemos nacido de nuevo, que permanecemos en la vid verdadera, que hemos sido bautizados por el Espíritu Santo y por lo tanto caminamos de acuerdo a la voluntad de Dios. Esa es la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. La iglesia de nuestro Señor Jesucristo no está sujeto a organizaciones, no está sujeta a denominaciones, no está sujeta a hombres carnales o a hombres hechos de carne y hueso, valga la redundancia, que se hacen llamar, ellos mismos se autodenominan apóstoles, profetas, hasta pastores, evangelistas y maestros, y no lo son, porque eso es lo que Jesús llama la doctrina de los nicolaitas, que ahora vamos a hablar más tarde, y lo habla Jesús en Apocalipsis capítulo 2. Las jerarquías no existen en la iglesia de Cristo. En la iglesia de Cristo solamente existe la cabeza, que es nuestro Señor Jesucristo, y todos los demás somos miembros, como dijo Jesús en Mateo 23, somos hermanos y hermanas. Y como decía Pablo en Romanos 14, todos tenemos funciones diferentes. O como decía Pablo en Efesios 4, Dios, Jesús mismo, nos dio esos dones a nosotros para que con esos dones podamos actuar como profetas, como apóstoles, como maestros, que podamos tener palabra de ciencia, palabra de conocimiento, para que podamos exhortar, pero no son títulos, ni son jerarquías como en las empresas, que hay un director general y un director financiero y un director de mercadeo, y que todos dependen unos de otros, todos tienen un jefe, ¿no? En la iglesia de Cristo el único jefe es Cristo, porque Él es la cabeza de la iglesia. Esa apostasía, hermanos, que vimos que ya se estaba manifestando en la iglesia primera, también encontramos un par de ejemplos, hay muchos ejemplos, pero por ejemplo, en el libro de Gálatas, que no les voy a leer todos los versículos, todo, porque la verdad es que todo el libro de Gálatas tiene, es un ejemplo total de la apostasía, porque el libro de Gálatas, ¿qué pasó? Los cristianos que habían nacido de nuevo, que habían sido
recibido el bautismo del Espíritu Santo y que habían recibido la revelación de parte del Espíritu Santo, y al final terminaron siendo judaizantes, imagínense. Entonces Pablo, enojadísimo en toda la carta, los reprende, y en el capítulo 1 les dice que si alguno enseña un evangelio diferente al que enseñó nuestro Señor Jesucristo, es anatema, o sea, es maldito. Y tremendamente o tristemente en nuestros días todavía los judaizantes andan perturbando a un montón de hermanos con un montón de cosas que lo disfrazan, que ellos lo hacen llamar con un nombre más bonito de raíces hebreas, pero que al final del día son judaizantes también, que quieren hacer que los cristianos regresen a la ley de Moisés, una ley que, como dice el libro de Hebreos, ya quedó completamente obsoleta. Otro ejemplo de apostasía que vemos en la palabra de Dios, lo vemos en 2 de Timoteo. Pablo en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, revela que habían unos hermanos por ahí, entre comillas, y da su nombre, a uno lo llama Himeneo y Fileto, en 2 de Timoteo 2, en el versículo 17, que se había desviado de la verdad. Se lo voy a leer. 2 de Timoteo 2, necesito un poco de agua. 2 de Timoteo 2, dice: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Vean qué interesante, porque los falsos maestros del siglo XXI y del siglo XX vendieron idea de que es malo, que es anticristiano dar nombres, porque dicen que no hay amor si uno da nombres, pero vea que la palabra de Dios desde el Antiguo Testamento se dieron nombres. El profeta Natán no tuvo pelos en la lengua para decirle a David que él era un asesino y un adúltero y un mentiroso. Y el profeta Ezequiel no tuvo pelos en la lengua para decir cuáles eran los sacerdotes que estaban cometiendo herejías en el templo. Y el profeta Jeremías no tuvo pelos en la lengua tampoco para decir quiénes eran los falsos profetas de su época. Y por lo tanto, Pablo tampoco. Y menciona a Himeneo y a Fileto y a Alejandro y a otros por ahí, Alejandro el Calderero. Y así lo vemos en la palabra de Dios. Entonces vean qué interesante que en ese versículo 17 dice que habla de la falsa doctrina como que carcome como gangrena, y menciona a dos falsos profetas o dos falsos maestros que son Himeneo y Fileto. Y vean qué interesante, dice que se desviaron de la verdad. Vean cómo los hijos de Dios se pueden desviar de la verdad, en eso consiste la apostasía, desviarse de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Acuérdense que para que haya arrebatamiento tiene que haber resurrección. Así es el orden que nos enseña la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 4, del 15 o del 13 en adelante, del 13 en adelante, cuando dice que los muertos en Cristo resucitarán primero y luego los que estemos vivos seremos arrebatados. Entonces aquí resulta que habían unos maestros falsos que habían dicho que esa resurrección ya había ocurrido. Entonces habían hermanos en las iglesias que estaban trastornados, como dicen ahí, su fe había sido trastornada porque creían que habían perdido, no solamente no se habían dado cuenta de la resurrección, sino que habían perdido el arrebatamiento, o sea, se habían quedado en el arrebatamiento. Entonces vean cómo esa apostasía ya en la Biblia la podíamos ver. Además, en Tercera de Juan hay un ejemplo que me encanta de apostasía, que es algo que ocurre en nuestros días. Dice, ahí le ponen un pequeño titulito los traductores en Tercera de Juan, que solamente tiene un capítulo. En el versículo 9, ahí nos dice, la palabra de Dios dice: os he escrito a la iglesia. O sea, el apóstol Juan le había escrito a la iglesia que estaba en esa región donde Juan estaba escribiendo. Dice, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Entonces vean qué interesante, hay hombres que se quieren adueñar o que se han adueñado. Ya esta era una señal de que hay hombres que se iban a adueñar de la gente, como pasa en nuestros días, todo este tipo de sectas y denominaciones. Al final del día es eso. Es gente que se adueñó de grupos de personas,
los hacen esclavos en lugar de llegar a ser libres en Cristo, los hacen esclavos de un sistema religioso y no permiten que esas personas se relacionen con otros hermanos que pueden tener la verdad, que pueden enseñarles la sana doctrina. Entonces este Diótrefes, que nos recuerda a muchos ministros que se hacen llamar pastores, profetas y apóstoles y todas las mentiras que ellos o títulos que se ponen, porque no permiten que los ministros de sana doctrina puedan hablar con otras personas para que no les abran los ojos espirituales. Y dice el versículo 10, y por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas. ¿Por qué con palabras malignas? Porque este Diótrefes no quería que el apóstol Juan llegara para que no lo sacara a la luz de que era un falso apóstol, un falso maestro. En los sistemas actuales ocurre lo mismo, solamente el Diótrefes que se hace llamar pastor, apóstol, profeta, evangelista o maestro, solamente él es el que habla y no permite que nadie llegue a compartir doctrina, un modelo antibíblico, porque si usted estudia 1 Corintios 12 o Romanos 14 o Colosenses 3 se va a dar cuenta que todos los miembros del cuerpo de Cristo pueden llevar doctrina, pueden llevar salmo, pueden llevar profecía, pueden llevar exhortación, pueden llevar un mensaje de la palabra para edificar el cuerpo de Cristo. En cambio, en el modelo actual, todo el mundo depende de un tipo que se hace llamar el ungido de Dios, y ese ungido de repente no conoce la doctrina bíblica y está alimentando al resto de los demás con falsas doctrinas, con doctrinas de demonios. Pero de ese tema vamos a hacer otro video para que usted se le abran los ojos y pueda salir de esas sinagogas de Satanás y pueda salir de Babilonia como lo manda Dios en Apocalipsis capítulo 18. Ahora vamos a seguir hablando de cómo es que se manifiesta la apostasía. Vamos a ir a Primera de Timoteo, búsquelo, Primera de Timoteo, muy importante, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra de Dios, pero el Espíritu dice claramente, vea lo que dice, vea qué interesante este 1 de Timoteo 4:1, vea qué interesante lo que dice, pero el Espíritu, y pone Espíritu con E mayúscula porque es el Espíritu Santo el que está hablando. Y dice, pero el Espíritu dice claramente, ¿qué significa claramente? Para que no haya ninguna duda, que en los postreros tiempos, que son los tiempos finales que estamos viviendo, algunos, no todos, algunos, pero sí muchos, como dijo Jesús en Mateo 24, muchos apostatar, y Jesús decía en Mateo 4 que se levantarán muchos falsos maestros, muchos falsos profetas que engañarán a muchos. Aquí dice que algunos es bastantes también, apostatarán de la fe, y vean cómo es que se van a apostatar, cómo se van a desviar, cómo es que se van a naufragar de la fe. Dice, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Al principio yo les mencioné una serie de doctrinas muy comunes en nuestro tiempo, en nuestros días, que no son bíblicas. Esas son doctrinas de demonios. Esas son doctrinas que trajeron espíritus engañadores y que infiltraron en medio del pueblo de Dios. Y hoy el pueblo de Dios las ha ido digiriendo, las ha ido tomando como verdaderas, y estas doctrinas de demonios han venido a invalidar en muchos casos la palabra de Dios. Esto es lo mismo que nos decía Jesús en Mateo 15, cuando Jesús discutía con los fariseos, y también está en Marcos 7. Jesús decía que los fariseos, por sus tradiciones y por sus doctrinas de hombres, invalidaban la palabra de Dios. Y eso lo vemos en nuestros días. El salvo siempre salvo ha invalidado el hecho de que sin santidad nadie verá a Dios, de que si nosotros vivimos y cometemos pecado después de haber conocido la verdad, no podremos entrar al reino de los cielos. Ese salvo siempre salvo invalida la enseñanza de Jesús cuando dice a la iglesia de la Odisea que los vomitará de su boca, o a la iglesia de Sardis que los borrará del libro de la vida, o a la iglesia de Éfeso que le quitará su candelabro, que es el Espíritu Santo. O invalida la enseñanza de Hebreos cuando dice que sin santidad nadie verá a Dios,
o invalida la enseñanza de Jesús en Mateo 7, cuando dice que no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solamente el que hace la palabra de Dios. O invalida la misma enseñanza de Jesús, de la vid verdadera, que si nosotros no damos fruto, seremos cortados de la vid verdadera, que es la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y vamos a ser lanzados al lago de fuego. Y así sucesivamente. La falsa doctrina de la prosperidad invalida la enseñanza de Jesús cuando dice que no podemos servir a dos señores, que no podemos servir a Dios y a las riquezas, que las riquezas es un Dios que en el original se le dice mamón. O invalida la enseñanza de Jesús cuando dice que no hagamos tesoros acá en la tierra, sino que hagamos tesoros en el cielo. Y así sucesivamente, la confesión positiva va en contra de la voluntad de Dios. Es un irrespeto a la soberanía de Dios, eso de que la gente esté diciendo que yo declaro, que yo decreto, que yo acto y que yo desato y que yo hago esto y que yo hago lo otro y que yo determino y todo ese montón de tonterías que hablan los pentecostales ahí con la confesión positiva que es metafísica. Eso son doctrinas de demonios. Y eso ha quedado muy claramente demostrado gracias al coronavirus. El Dios utiliza en su sabiduría el coronavirus. ¿Para qué? Para demostrar que este montón de falsos profetas y estos falsos apóstoles, de estos movimientos apostólicos, que son movimientos apostólicos, pero que vienen de parte de Satanás, como dice 2 de Corintios capítulo 11, no han podido con sus decretos y con su montón de bullas que hacen detener al coronavirus, al COVID-19. Hemos visto a Maldonado, hemos visto a un montón de gente decretando tonterías en los Estados Unidos, ahora no me acuerdo los nombres de los pastores o profetas o apóstoles, decretando, atando y desatando al coronavirus y en Brasil también. Y el coronavirus sigue matando gente en los Estados Unidos, en Brasil, en México y en muchos países. ¿Por qué? Porque no tienen poder, porque ellos son falsos como un billete de $3. Y lo triste de todo esto, hermanos, es que usted es el que mantiene a esa gente vigente, porque usted va a esas congregaciones, usted va a esas sinagogas de Satanás, que no tienen nada que ver con el cuerpo de Cristo, y los alimenta dándoles su riqueza, el sudor de su trabajo, dándoles diezmos, que es antibíblico porque el diezmo pertenece a la ley de Moisés, dándole primicias, que también es antibíblico porque eso tenía que ver con la ley de Moisés, o haciendo votos y promesas y un montón de tonterías que no son bíblicas, que es contrario a la enseñanza de 2 de Corintios capítulo 9 con respecto a cómo deben ofrendar la iglesia, cada uno de como dispuso en su corazón libremente. Dios ama al dador alegre, pero esas ofrendas tampoco eran para los apóstoles de ese tiempo, o para los ancianos, o para los obispos de ese tiempo. Esas ofrendas, según 1 de Corintios capítulo 16, eran para los huérfanos, para las viudas, para los pobres, para los necesitados, no para que esos vividores del evangelio tengan mansiones, tengan BMW, tengan Mercedes-Benz, tengan aviones, vivan mejor que un director general de una compañía o que vivan mejor que un director financiero de una compañía. No tiene sentido. Y todo eso pasa, ¿por qué? Porque usted es un ignorante bíblico, porque usted es un enano espiritual. Usted, es más, muchos de todos esos que alimentan a esa gente han sido engañados por espíritus engañadores. ¿Por qué? Porque Dios mismo los está castigando. Como dice 2 de Tesalonicenses capítulo 2, Dios mismo los ha castigado y les ha mandado un espíritu mentiroso, o como se dice en inglés, un strong delusion. ¿Por qué? Porque rechazaron a Jesús, porque rechazaron el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, aunque usted me escuche a mí, que estoy hablando la sana doctrina acá, no la va a querer recibir muchos, ojalá que muchos sí, pero muchos no. ¿Por qué? Porque ellos fueron engañados y no van a poder salir de ese engaño. La palabra de Dios es súper clara. Pablo hablaba también en 2 de Corintios 11, que ahora lo estaba mencionando, 2 de Corintios 11, decía cuando Pablo se quejaba contra la iglesia de Corinto, que es una iglesia muy parecida a las congregaciones del siglo XXI, que era una iglesia que estaba en una iglesia desobediente, en divisiones, en denominaciones y todo eso. Dice, hablando de estos falsos profetas que habían traído otro evangelio, otro espíritu y otro Jesús, porque el Jesús que se predica en esos lugares, en esas sinagogas de Satanás, que no es la iglesia,
es otro Jesús que no tiene nada que ver con el Jesús de la Biblia. Dice, porque estos, 2 Corintios 11:13, dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Todos estos se disfrazan como apóstoles de Cristo. Cash Luna, Ronnie Chávez, Maldonado, Dante Hebel, y todos estos se disfrazan como apóstoles de Cristo porque usan la Biblia, pero sacan los versículos fuera de contexto y hacen doctrinas de demonios y empiezan a enseñar doctrinas que Jesús nunca enseñó. En los Estados Unidos, Joel Osteen y otros ahí gringos que también han distorsionado, que se han apartado de la verdad y han caído en apostasía enseñando doctrinas de demonios que les enseñaron los espíritus engañadores. La apostasía, hermanos, no nos tenemos que asustar, no crean que yo estoy alarmado por eso, yo lo tengo súper claro. Pero vamos a ir a 2 Tesalonicenses, capítulo 2. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, nos dice que la apostasía es una señal del tiempo del fin. Y lo vamos a leer 2 Tesalonicenses, capítulo 2, del versículo 1 al 4. Dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y de nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, ¿qué dice este primer versículo? Con respecto al regreso de Cristo por su iglesia, ¿verdad? Porque el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo ocurren, es un evento que ocurre el mismo día, al mismo instante, según nos lo enseña acá este versículo 1, y también confirmando la misma enseñanza de Pablo en 1 Tesalonicenses 4, dice que no se dejen mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, porque hay espíritus engañadores, ni por palabra, porque hay palabra falsa, ni por carta, porque al mismo Pablo le falsificaron algunas de sus cartas, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. ¿Cuándo es que Cristo va a regresar? Según los profetas del Antiguo Testamento, según Joel, según Isaías, según Jeremías, según Ezequiel, según Amós, Cristo va a regresar en un día que proféticamente o escatológicamente se llama el día del Señor, que también es conocido como el día de la ira de Dios, que también es conocido como el fin del siglo. En ese día del Señor es cuando Cristo viene, ese día ocurre después de la gran tribulación, y ese día Cristo viene por su iglesia. Entonces, hayan aparecido falsos maestros como Himeneo y Fileto, que lo vimos ahora en 2 de Timoteo, y habían dicho que ya la resurrección había ocurrido y ese rumor se había esparcido por las iglesias de Asia Menor y se había esparcido por las iglesias de Grecia, de Roma, y entonces mucha gente creía que ya Cristo había venido. Entonces Pablo les aclara y les dice, no, 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 Cristo no puede, nuestro Señor Jesucristo no ha venido por segunda vez todavía a arrebatar a su pueblo y a resucitar a los muertos, porque el día del Señor no ha venido todavía. Y para que el día del Señor, que es ese día profético, ese día escatológico, para que Cristo regrese, ocurra, tienen que pasar dos cosas antes. O sea que Cristo no puede venir en cualquier momento, eso es otra falsa doctrina. El rapto eminente, o sea, el rapto ni es ni secreto, ni es antes de la gran tribulación, ni es eminente. Tienen que pasar muchas cosas para que Cristo pueda regresar. Falsos profetas, falsos maestros, ya el coronavirus vino, que puede ser una de las señales porque se habla de peste, lo habla el libro de Habacuc también, guerras, rumores de guerras, toda la apostasía esta es una señal que estamos viendo y esta apostasía la vemos desde el siglo III, ahora lo estuvimos viendo en la Biblia, pero ¿cuándo fue que la apostasía llegó a su máximo límite? Cuando la iglesia evangélica, la iglesia cristiana, la iglesia primitiva, se mezcló o se vendió con el Imperio Romano. Y cuando hicieron pacto con Constantino y la iglesia cristiana, la iglesia original, se convirtió en iglesia católica, apostólica y romana. Y de ahí se vino una gran ola de apostasía que ha sido una persecución, que ha originado una gran persecución contra el remanente de Cristo que tuvieron la visión y el entendimiento espiritual para darse cuenta y entender lo que estaba ocurriendo. Hoy, lamentablemente, hermanos, por la apostasía, muchos no entienden qué es lo que está pasando. Y muchos han buscado de Dios, que es bueno, pero lo han buscado en los lugares equivocados. Porque la secta, las denominaciones y lo que la gente llama iglesia, que no es iglesia,
porque la iglesia de Cristo no son templos, no son organizaciones, no son grupos. La iglesia de Cristo es la sumatoria de los que hemos nacido de nuevo y permanecemos en la vida verdadera, guiados por el Espíritu Santo, haciendo la voluntad de Dios. Esa iglesia, ese remanente es el que ha entendido y se ha apartado y camina detrás del Cordero, como lo menciona Apocalipsis capítulo 14, y va detrás del Cordero donde quiera que él vaya. Pero hay un montón de gente que ha sido engañada por medio de esta apostasía porque no tienen la visión espiritual, no tienen la revelación. Por eso Pablo oraba para que la iglesia de Corinto, en el capítulo 1, para que la iglesia de Colosenses también en el capítulo 1, para que la iglesia de Éfeso en el capítulo 1 y para que la iglesia de Filipenses pudieran tener la revelación de parte de Dios y pudieran entenderse, les pudieran abrir los ojos espirituales y pudieran recibir el espíritu de revelación que viene de parte del Espíritu Santo y puedan entender las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Entonces, por esa ceguera espiritual, no pueden entender que no han nacido de nuevo, porque es gente que la han engañado diciendo que haciendo una oración de fe se nace de nuevo, y se les ha enseñado que no es necesario maximizar su santidad, porque salvo siempre salvo, porque pueden pecar de vez en cuando, permanentemente, pero son salvos siempre salvos, y no se están preparando para la segunda venida de Cristo, porque se les enseñó que toda la iglesia, todos los que se hacen llamar cristianos, supuestamente se van a ir en el arrebatamiento secreto, que no es secreto y que no está en la Biblia tampoco así, sino porque es después de la gran tribulación. Y se le han enseñado un montón de doctrinas de demonios a un montón de gente que cree que está caminando en la iglesia de Cristo, que está caminando bajo la guianza del Espíritu Santo, pero está caminando de un espíritu de error, un espíritu de engaño, el espíritu del anticristo que habla primera de Juan, que ya desde el siglo I ya se decía que ya había llegado el espíritu del anticristo, y ese espíritu del anticristo, ese espíritu de error, ese espíritu de engaño, es el que se ha encargado de que la gente no pueda ver y que estén metidos en una telaraña religiosa, siguiendo una secta, una denominación que se llama, la Biblia lo llama, la Gran Babilonia. Y por eso hay un mensaje en Apocalipsis 18 que usted tiene que salir de esa Gran Babilonia. Ahora más tarde lo vamos a leer. Entonces la palabra de Dios dice que Cristo, el día del Señor, que es el día en que Cristo viene por su iglesia, no puede ocurrir hasta que se dé la apostasía. Ya la apostasía, como les dije, desde el inicio de la iglesia primitiva había apostasía, se maximizó en el siglo III, cuando la iglesia se vendió al Imperio Romano, y ha venido creciendo y creciendo y creciendo y creciendo y creciendo, hasta nuestros días, cuando vemos un montón de gente que se hacen llamar cristianos y que denominaciones o grupos o sectas que se hacen llamar iglesias, cometiendo herejías terribles, contrarias a la palabra de Dios, lo cual nos hace entender de parte de Jesucristo que como por sus frutos los conoceremos, no tienen nada que ver con el verdadero remanente, con la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y la otra señal, además de la apostasía, pero que no es el tema de hoy, es la manifestación del hombre de pecado, el anticristo. Entonces, hermanos, vean que la apostasía va más allá de lo que hemos creído en algunas ocasiones. Va más allá de falsas doctrinas. La apostasía va más allá de falsos profetas y maestros, sino que la apostasía va más allá en el sentido de que hay gente que cree que está en la casa de Dios y que está caminando con Dios y no está caminando. No está en la casa de Dios porque las sectas y las denominaciones no es la casa de Dios. Ahí no le enseñan, ese no es el modelo bíblico. En ese modelo esa persona nunca va a aprender, si no es por la misericordia del Espíritu Santo, la misericordia de Dios, perdón, a través del Espíritu Santo, para que la persona reciba la revelación y se le puedan abrir los ojos espirituales y que pueda recibir la mente de Cristo para que pueda entender qué es lo que se necesita para que usted pueda crecer en el conocimiento. Juan 17:3 dice que ahí está el secreto de la vida eterna, conocer a Jesús y conocer al Padre Celestial. Entonces usted necesita la revelación del Espíritu Santo para que usted entienda cuál es la voluntad de Dios, para que usted pueda caminar en obediencia, para que usted pueda caminar en santidad, para que usted pueda caminar haciendo la voluntad de Dios. La Gran Babilonia no es la iglesia de Cristo. Esos hombres que se han puesto títulos son hombres falsos, eso no viene de parte de Dios. Eso que llaman los 5 ministerios de Efesios 4:11, esos son dones.
que Dios le dio a todos los hombres. A uno les dio ser apóstoles, a otros profetas, a otros que tuvieran palabra de ciencia. El Espíritu Santo dice que Él reparte como Él quiere. Otros tienen discernimiento de espíritus, otros tienen profecía, etcétera, etcétera. Pero en la iglesia de Cristo no hay jerarquías, eso no existe. No existen títulos, eso no existe. En la iglesia de Cristo solo existe la cabeza y nosotros que somos su cuerpo y hemos recibido dones para edificarnos unos a los otros, para crecer con las exhortaciones, con la doctrina que tenemos, la doctrina de Cristo, que nos compartimos unos a otros. Termino con Apocalipsis 18, en el versículo, voy a leerle del 1 al 5. Apocalipsis 18 dice: la caída de Babilonia. Después de esto, vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Entonces vimos un ángel descender del cielo con un gran poder. No nos dice quién es este ángel, puede ser el mismo ángel que se ve en Apocalipsis 20 o el mismo ángel que vemos en Apocalipsis 9. Dice, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y dice, y clamó con gran voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia. Ese sistema religioso que se disfraza de católico, de evangélico, de musulmán, de budista, de hindú, ese sistema religioso babilónico que abarca todas las religiones, que hacen que la gente esté ciega y que no pueda ver, que necesita una relación con Dios, que no entiende que Él viene de Adán y que tiene una naturaleza caída y que necesita nacer de nuevo, porque si no nace de nuevo, si no restablece la relación con Dios, no puede entrar al reino de los cielos. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios, lo que hablábamos ahora, Babilonia es habitación de demonios. Todo ese sistema religioso, católico, evangélico, testigo de Jehová, mormón, como le quiera llamar, hindú, esa es una habitación de demonios, porque hay demonios que están engañando a las personas para que las personas no les resplandezca la luz de nuestro Señor Jesucristo. Dice, y guarida de todo espíritu inmundo. Subráyelo ahí en su Biblia, búsquela, corra. Habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda. Acuérdese que en las parábolas Jesús relacionaba a las aves con Satanás y sus demonios, albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Dice, porque todas las naciones, todos los países del mundo se han contaminado con los sistemas religiosos. Dice, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. Todos los países, todos los gobernantes de la tierra, de todas las épocas, han fornicado en contra de Dios por seguir sistemas religiosos, fornicaciones, abominaciones, herejías de todo tipo, maldades de todo tipo, dice, y los reyes de la tierra, los presidentes, han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. O sea, la gente ha hecho mercadería, porque es que la gente no denuncia eso, porque la gente se ha hecho millonaria a través de los sistemas religiosos esclavizando las almas de las personas. Y terminamos con esto, en el versículo 4 y 5. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de su pecado. Vea que le está hablando, le está dando una última oportunidad al pueblo de Dios, porque Dios sabe que en Babilonia hay un montón de gente que tiene un corazón sincero, hay un montón de gente que quiere tener una buena relación con Dios, pero lamentablemente cayó en un lugar equivocado y fue engañado por doctrinas de demonios, por tradiciones de hombres, por hombres que querían explotarlos y querían sacarles su dinero y sus bienes a través del engaño espiritual, como dice Pablo, del fraude espiritual. Y dice, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibéis parte de sus plagas. El libro de Apocalipsis está lleno de plagas que van a caer sobre el sistema del anticristo y sobre Babilonia. Y si usted no sale de Babilonia, las plagas del tiempo del fin que Dios va a tirar sobre el anticristo y sobre Babilonia van a caer también sobre usted, porque usted no quiere oír la voz de ese ángel que está hablando ahí en Apocalipsis 18, esa voz que viene del cielo que dice, salgan de Babilonia, pueblo mío, salgan, porque eso está lleno de demonios, porque eso está lleno de espíritus inmundos. Salgan para que no les caigan sus plagas. Dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado
de sus maldades, igual como ocurrió en los días de Noé y en los días de Lot, que los pecados del sistema religioso habían llegado tan alto, tan alto, tan alto, la maldad del sistema religioso que hace que el hombre no sea libre, sino que se siga contaminando con fornicación espiritual, con idolatría y con tantas cosas. La voz de Dios dice, hasta aquí, y es cuando manda el castigo a Babilonia, que lo vemos en Apocalipsis 18. Entonces, hermanos, espero que este mensaje haya sido de bendición y para que usted sepa que la apostasía va más allá de los... Hay gente que no conocía cero de la apostasía, hay otros que tenían cierto conocimiento, otros que creían que era solamente esas doctrinas falsas que hay ahí, pero la apostasía es más que eso, la apostasía es todo ese sistema religioso que es conocido como la Gran Babilonia, en el cual muchos estuvimos atrapados, pero por la gloria, por la gracia de Dios, los ojos fueron abiertos por medio del Espíritu Santo y salimos de ahí y por eso seguimos sonando la trompeta para que usted también pueda escapar de esos tentáculos. Que el Señor los continúe bendiciendo. Los saludamos desde San José, Costa Rica, el Ministerio Sonando la Trompeta, Gastón Umaña. Hasta la próxima.